Hola, muy buenas tardes. Miércoles 15 de enero de 2025, casi a mitad de semana, comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Taller de microrrelatos a cargo del escritor Pepe Alfaro. Día Internacional del Compositor. Hablamos con Javier Royo Albericio, director de la Coral Turiasonense. La página de fotos antiguas de Tarazona y sus gentes, testimonio y crónica de toda una época. La Asociación de Mujeres Progresistas organizó ayer un taller de autoconocimiento. Y en los deportes, toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Buscas rebajas? En Tarazona las encontrarás. La misma calidad de siempre a los mejores precios. Haz una lista y compra todo lo que necesites para ti y para los tuyos. No te olvides darte un caprichito porque tú te lo mereces. Rebajas en Tarazona, tu comercio de confianza. Lo mejor al mejor precio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Comercio amigo. Taller de microrrelatos a cargo del escritor Pepe Alfaro. Organizado por la Escuela de Mayores del Pósito de Tarazona, ha tenido lugar en el Salón de Actos del Centro de Mayores un taller de microrrelatos a cargo del escritor navarro Pepe Alfaro, que cuenta con una reconocida trayectoria y varios premios destacados en poesía y narrativa. Entre sus obras destacaremos Sonetos a cuatro voces, Asfalto y piel, que obtuvo el primer premio a la creación del Gobierno de Navarra, Arena y nube o Las lunas de Macep. Una actividad que ha contado con gran aceptación por parte del público. Día Internacional de los Compositores. Vamos a hablar de este tema porque desde que la música es música, haberlos habido a lo largo de toda la historia muy buenos, y vamos a dar un pequeño repaso también por ese ámbito con el maestro Royo Albericio, Javier Royo Albericio, director de la Coral de Tarazona, del coro de la Catedral, de un amplio espectro y trayectoria musical. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, porque yo creo que tú has sido músico casi desde que naciste. Pues sí. Vamos a hablar un poquito de eso, porque tú empiezas con los Infantes del Pilar, que ya lo sabemos, los infanticos, y a lo largo de toda tu trayectoria pues has compuesto y sabes de qué va este tema. Vamos a hablar un poco también de, por ejemplo, en tu caso, tú has compuesto diferentes tipos de obras, has compuesto himnos, el himno de la Catedral, bueno, de la Virgen del Río, sí. El himno de la Safa, pero también has compuesto baladas, bueno, has hecho arreglos estás haciendo todos los días desde tu trabajo. Háblanos un poco de la dificultad que entraña el tener que realizar obras nuevas o adaptar otras obras. Bueno, vamos a partir de la base de que soy un compositor muy humilde. Bueno, muy humilde. Eso habría que dejarlo en el aire, yo creo que no es así, entonces, pero bueno. Pues la composición, pues yo la hago desde el corazón, ¿no? Entonces son composiciones pues he hecho también para la coral, a voces y tal. Entonces el componer yo creo que es un sentimiento, es un sentimiento. Entonces te tienes que meter en el contexto de lo que quieres decir con tu música. Entonces a partir de ahí pues van surgiendo las ideas. Es una obra de arte
como una pintura. Sin duda. Lógicamente, lo que quieres transmitir tiene que llegar al receptor, en este caso el espectador, el oyente. A veces a lo mejor se puede interpretar de otra manera, también depende de... Pero yo a lo que me refería es si es más difícil componer una obra nueva o hacer un arreglo. Porque Hombre, tiene que ser comprometido, según hay arreglo, arreglos Javier. y arreglos. Hay arreglos, No hablamos de los desarreglos. hay vamos a hablar arreglos de los que arreglos. sí, que destrozan las canciones. Entonces, claro, digo, si el autor levantara la cabeza y viera esto... Se volvía a morir, Entonces, hay arreglos que son muy buenos. Pero vamos, yo le doy la importancia a la composición en sí. la composición Sin duda. nueva. Sí, sí, claro. Cuando Luego ya puedes artista... hacer muchos matices sobre esa composición, pero el que ha compuesto la obra, el mérito es de él. Como a la hora de interpretarla, lógicamente. Eso es. Vamos a meternos en vereda porque a lo largo de la historia, Javier, han habido muchísimos compositores. Podemos partir, bueno, había un amplio espectro de compositores y compositoras que tenemos que decirles aquí porque ahora, de unos años a esta parte, es cuando vamos viendo compositoras que incluso no estaban ni con su nombre, ni con sus apellidos. Bueno, pues Sí, en aquella bueno, época no estaba... El tema de la mujer, pero ahora, por Efectivamente, ejemplo, pero ahora hay ya... cantidad de orquestas sinfónicas que están dirigidas por mujeres y son una maravilla. Hablamos también de apellidos muy ilustres en los que se conocía al compositor y no a la compositora, como por ejemplo apellidos Schumann, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn. Sí, la hermana de Mendelssohn, por ejemplo, claro. se conocía a su hermano y a ella no se le conocía, pues era la época... Efectivamente, y si vamos también a María Luisa Ozaita, Rebeca Clark o incluso María Dolores Malumbres, que ha estado en Tarazona y que bueno, llevó una trayectoria riojana, una trayectoria muy importante a lo largo de su vida, recientemente fallecida. Vamos a hablar de esa historia de la música. Recálcanos un poquito desde bueno, cuándo pues a vamos través de la historia de los pues, compositores. De los compositores, pues ha habido, en cada época ha habido compositores pues que han destacado. Pues por ejemplo, si comenzamos con el Renacimiento, estamos hablando de los siglos XV y XVI, pues tenemos a un español famosísimo, Tomás Luis de Vitoria. Luego tenemos Orlando Di Lasso, Palestrina. Te hablo de los un poco más oídos, ¿no? Nos pasamos al Renacimiento y ahí tenemos, bueno, el músico Juan Sebastián Bach. Quien no conoce de toda la música. Concierto de Brandeburgo, Pasión según San Mateo, la tocata y fuga de Juan Sebastián Bach, o sea, ya que estamos hablando. El concierto italiano. Pasamos otro compositor del barroco importante, Vivaldi. Quien no conoce las 4 estaciones de Vivaldi. Händel, famoso Aleluya de Händel. Tienen muchísimas oratorios, misas, óperas, tienen muchísima obra. Entonces, vamos al clasicismo. Pues ahí tenemos mi músico favorito, Mozart. ¿Mozart es tu músico favorito? Sí, Mozart es mi músico favorito. En aquella época, pues Mozart, la flauta mágica, Don Giovanni, tiene unas óperas sensacionales. Nos metemos en esa época también, que está entre el romanticismo y el clasicismo, Beethoven. ¿Qué vamos a decir de Beethoven? Pues Sus Beethoven, sinfonías. La paradoja entre incluso la época, la forma de ser, la sordera, que yo le veo un paralelismo siempre con nuestro pintor aragonés. Con Goya. Con Goya. Pues Beethoven. Pues uno en la música. Dos pesos pesados. Vamos al romanticismo, vamos del siglo XIX. Pues tenemos a Verdi. Mi época famosa. Verdi, Rigoletto, Nabucodonosor, sí. Las bodas de Fígaro, es que tiene tantísimas. Verdi, es otro músico de músicos. Traviata. Tenemos otro también, Strauss. Bueno, Strauss quien no es conoce una familia, los valses de Strauss, Sangre Vienesa, completa. el famoso Danubio Azul. Es una saga. Ha habido, es que hablando de músicos, fíjate que a lo largo de la historia ha habido sagas completas, porque Bach también, Mozart también. A ver, todos han aprendido de alguien que venía de Eso atrás. Es. Vamos al siglo XX, pues el siglo XX ya. Quizás cambia el tema, ¿no? Pues sí, pues tienes ya otros músicos, Stravinsky, Ostakovich. Llega el nacionalismo, llegan los músicos españoles, Albéniz, Falla, Granados, y cambia la historia de la música a partir de ahí, ¿verdad, Javier? Así es. Fíjate de lo que hemos hablado, lo que hemos citado en poco tiempo y lo que hay, bueno, tendríamos aquí para hacer un ciclo. Me parece que no terminaríamos nunca. Te comenté una vez, no recuerdo si lo dije, yo estaba haciendo para una radio de Perú, está haciendo 1 año y pico un programa que era la historia de la música, y era esto, efectivamente. Algo tendremos que hacer. Cada semana, un compositor. Mi participación era 15 o 20 minutos y hablaba de un compositor. Pues cuando llegó
Bach, empezamos desde el principio, prácticamente desde la prehistoria. Es un poco como el Monográfico. concierto que hacemos la coral, que lo hemos presentado 2 veces en Tarazona, que es la historia de la música, Ajá. que empezamos desde el principio. Pues ese programa que hacía yo era eso. Cada programa pues le dedicabas al músico pues un programa o 2 o 3, porque Mozart igual me pegué un mes hablando de Mozart, por ejemplo. Y me parece poco, o sea eso que... es. Entonces... Javier, hemos llegado al siglo XX, hemos llegado al nacionalismo, hemos hablado de los compositores españoles y otro salto más, segunda parte del siglo XX, en la que entra a juego otro tipo de música, Sí. también compositores, pero rompe con todo. Vamos a hablar de un fenómeno social que también lo fue, que fueron los Beatles. Fíjate, hemos Exacto. llegado hasta los Beatles. Efectivamente, entonces fueron Ahí, los que rompieron, hemos hablado de fue el música punto de clásica, inflexión. y Bueno, el punto de inflexión fueron los Beatles, el sin rock ninguna también duda. sí que es cierto, tuvo nombres relevantes como Elvis Presley, pero llegamos pero a los Beatles. Yo creo Ese que los fue Beatles, el punto de inflexión. efectivamente, a partir de los Beatles, pues hay otros muchísimos grupos, movimientos diferentes. y luego pues movimiento hippie. a nivel de España, a nivel de España pues tenemos la movida, digamos, los años 70, los años 80, en que se salieron grupos y cantautores importantísimos y Efectivamente, que también son de hecho, compositores, los ahora cantautores. aún estamos viviendo de ello, porque te ves un concierto y cuántas veces hemos visto cantar, por ejemplo, a Los Secretos. Efectivamente. Por ejemplo, veis la Joan música Manuel que queda. Serrat, Ahora está viendo la gira que va a hacer el Consorcio de Mocedades por toda España. que será ya para lo cerrar mismo, definitivamente su trayectoria, que- o es que- que que sea- necesitamos, Javier, vivir de todas estas composiciones, de todos A estos ver si- grupos de si otra son- época, porque exacto, estamos ahora mismo porque en la un música, momento pues sí. muy monótono. O por ejemplo, los Rolling, fíjate cuántas veces han desaparecido y han vuelto a aparecer otra vez. O sea, la lástima que los años no perdonan, entonces esos músicos tenían que ser como Eternos, músicos como de música todos. clásica, Pero bueno, ¿no? dejan su Entonces, testimonio, que es un testimonio Pues luego muy cogemos en importante. España pues muchos cantautores, pues nombraría 200.000, pero gente, pues no sé, pues desde Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, José Luis Perales, gente, y Víctor compositoras Manuel, y hay cantautoras, compositores y porque también cantautoras, las ha habido, no olvidemos pues a Rosa la León, desaparecida Cecilia, Rosa León, que has hecho tú ahora. Sí, Ajá. Cecilia, que era buenísima. Exacto. Otro compositor que a mí me encantaba era ¿Quién no ha cantado el ramito de violetas? Antonio Flores, por ejemplo, que desgraciadamente desapareció muy pronto. Hemos tenido gente y tenemos gente buena. Es que bueno, ahora es otra historia. Hay mestizajes. Mestizajes. También. Bueno, pues podríamos estar hablando aquí de composición. Bueno, pues programas y programas, pero hoy hay que felicitar a todos los compositores, a todos los cantautores y bueno, pues acordarnos de todas estas raíces, de todas estas obras que nos han dejado como testimonio de una época y de todos estos grandes trabajos que no van a desaparecer, por supuesto. Muchísimas gracias, Javier Royo Albericio, maestro Royo Albericio. Yo te agradezco que me hayas llamado a mí, pero hay gente en Tarazona. A ver, Importantísima. Javier, no vamos a entrar a debatir sobre esto porque importantísima, siempre, que podría siempre estar aquí debatimos perfectamente. sobre esto, No, pero creo que tu trayectoria, si habláramos de su trayectoria puntualmente, que algún día lo haremos, pues alguno se quedaría asombrado. Bueno, gracias. Que también empezaste en grupos, porque también hiciste ese cambio en el momento, en grupos y muy a gusto y aprendí en mucho. el punto de inflexión. Sí, siempre se aprende. Efectivamente. O sea, siempre se aprende. Tocado todo lo que es música. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Hablamos ahora de un grupo que tiene muchísimo tirón en el Facebook. Hablamos, por supuesto, de ese grupo de fotos antiguas de Tarazona y sus gentes. Vamos a hacerlo con su administrador, Jesús Asensio. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya hablamos una vez cuando pusisteis en marcha, en colaboración con el comercio de Tarazona, también una actividad que además fue muy divertida y que espero que se repita en algún momento porque la verdad es que causó mucha sensación en Tarazona. La verdad es que sí. Pero íbamos a hablar en general de ese grupo de fotos antiguas de Tarazona y sus gentes que fue pionero del resto de otros grupos. Pues tengo entendido que sí, porque claro, nosotros empezamos el 5 de marzo del año 2017, este año pues van a hacer 8 años y efectivamente pues fuimos prácticamente pioneros, ¿no? Había por ahí otros grupos que hemos ido viendo, pero bueno, sí, hace 8 años pues Facebook estaba todavía un poco eran los comienzos y decidimos hacer este grupo y la verdad es que a la fecha hay 7.538 miembros, ahí prácticamente a 1.000 por cada año. Ahí es nada. Jesús, el grupo no comienza siendo un grupo. ¿Cómo comienza?
Pues el Porque grupo, tiene un antecedente. sí, lo he explicado alguna vez ya. El grupo empieza, pues yo, por ejemplo, en mi muro particular ponía fotografías antiguas de Tarazona, que siempre me han gustado mucho, y lo hacía en plan de concurso. Pues ponía una fotografía de hace 40 años de una calle o de un aspecto de la ciudad, y entonces decía para que la gente lo intentara adivinar, ¿no? Y entonces vimos que tenía bastante tirón. Tengo que decir también que Javier Bona también ponía en su muro algo parecido, y entonces hablamos los dos y decidimos hacer este grupo, Fotos Antiguas de Tarazona y sus gentes, en el cual pues ya empezamos a meter los contenidos exclusivamente de fotografías antiguas de Tarazona que tuvieran más de 25 años. Javier Bona, por motivos personales, se retiró del grupo. Se desvinculó del grupo, y ahora estamos de administradores, pues mi hijo Jesús y yo, que seguimos la misma trayectoria con la que nació este grupo hace 8 años. Más o menos tenéis calculadas cuántas fotografías antiguas de Tarazona y sus gentes habrán pasado por este grupo a fecha de hoy. Bueno, están pasado y están en el grupo, porque las fotografías siguen estando en el grupo, pues alrededor calculamos de 10.000 fotografías, documentos, monedas antiguas y otro tipo de publicaciones, y anécdotas, chascarrillos, historias de los conventos de Tarazona, de todo lo relacionado con Tarazona antigua. Todo está ahí en el grupo, a disposición del que lo quiera ver, pues lo busca. Un testimonio que da paso a una crónica de lo que ha sido Tarazona en otros años. Por supuesto, es un archivo ahí de documentos que hemos ido investigando, hemos ido cogiendo de aquí a allá. También colaboramos con Tarazona Monumental, me deja algún documento, nosotros también dejamos. En fin, con todos los estamentos de Tarazona colaboramos, con los barrios, con la asociación de jubilados que nos demandan para proyectar películas de fotografías antiguas, con la asociación de Tórtoles, Cunchillo, San Miguel, todo el mundo que nos llama. Vamos allá a dar una pequeña charla, proyectamos películas que hemos hecho nosotros de fotografías antiguas y hacemos un monográfico del barrio que nos llama, Tórtoles, monográfico con fotografías de Tórtoles, Cunchillos lo mismo, y a todo donde nos llaman acudimos y vamos encantados, desde luego. Podemos encontrar de todo, podemos encontrar hasta establecimientos que han sido, que han estado y que ya ni son ni están. Eso, los establecimientos... Con las personas además detrás del mostrador. Sí. Mira, las tiendas de Tarazona es lo que más caché tiene en el grupo. Las fotografías de las tiendas antiguas de Tarazona, con los dependientes dentro y tal, no es que haya muchas, pero las que hay, la verdad es que son las favoritas de la gente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo en aquellos años nos mandaban a comprar, nuestras madres nos mandaban a comprar a la tienda, la compra era diaria, pues compra 1 kilo de garbanzos, compra 1 kilo de judías, vete a la pescadería, y entonces recordamos todas aquellas tiendas de una manera, pues la verdad, pues muy bonita, ¿no? Luego también tiene gran caché la gente que nos vendía las chucherías, que siempre lo digo, las fotografías de la Chulla, de la Josefina, de la Miguelina vendiendo los helados por la calle. Pues la verdad es que eso siempre las pongas cuando las pongas. Personajes que han sido ya creados para la historia de Tarazona. De hecho, tenemos películas de todos estos personajes que hemos hecho mi hijo y yo, le ponemos música, banda musical, y las proyectamos donde nos llaman. Luego, seguidamente, también las que más éxito tienen son las fotografías de los bares. De los bares también, porque claro, era el punto de reunión en aquellos años de todos nosotros, pues se tomaba café en los bares, se iba a echar el guiñote, y entonces de alguna forma también había en los bares muchos personajes, y entonces que era el punto de reunión por ese orden, o sea, los comercios y los bares. Pues fíjate que hablando de bares, el otro día, viendo precisamente este portal, este grupo, había un bar en Tarazona que era el Rincón de Pepe. Sí, bueno, sí. Pues publicasteis una foto de ese establecimiento, de ese bar, pues que sería a lo mejor de los 60 o los 50, no lo sé. Sí, pero era blanco y negro, las personas que había ahora yo no las conozco, no te puedo decir, pero sí que alguien, porque claro, al poner comentarios, puso un comentario y dijo, es que este bar anterior al bar de Pepe, que me chocó muchísimo, se llamaba El Liberal.
te sonará si lo has leído. Sí, lo he leído. Se llama El coméntalo. Liberal y además el señor tocaba la guitarra y se organizaban aquí jornadas de cante y baile flamenco, algo así dijo. Sí, he leído. No me acuerdo quién fue este señor, pero si se pudiera poner en contacto con nosotros para que nos contara sobre ello sería interesante porque seguramente sabrá de más cosas más antiguas, porque como tú has dicho que hemos hablado antes, 25 años es la fotografía mínima que tenga 25 años, hay que poner un tope porque el tope, efectivamente. Igual es poco a 25 años, hay gente que opina, pero yo creo que ya está bien, 25 años atrás ya son años. Sí, pero claro, ahora hablamos ya de que empezamos con todas las fotografías que eran en blanco y negro y ya empiezan a venir fotografías en color. Sí. A las fotos antiguas también. Tenemos también fotografías que nos han dejado los negativos de cristal. Fotografías de 1913. Esas son de principio de siglo, de las cámaras de fuelle. Efectivamente. Entonces, claro, en el grupo es curioso porque tenemos gente, o sea, la estadística... Eran como negativos de cristal que se ponían cuadrados. Efectivamente. Y entonces, en el grupo, la estadística de edad es curioso, bueno, es curioso no, es llamativo, que estamos la mayoría mayores de 65 años. ¿Y no va creciendo hacia abajo? No va ¿Hacia creciendo, arriba? Va creciendo hacia arriba porque claro, la gente a medida que va cumpliendo años pues le van gustando más las fotos antiguas. Tenemos también algún chico joven que me dice, yo todos los domingos voy a casa de mi abuela. A mí me encantan las fotos antiguas. Voy a casa de mi abuela, le enseño las fotografías a mi abuela y se viene arriba, ¿no? Porque hay gente, tenemos también gente octogenaria en el grupo que maneja las redes de maravilla. Pero otros, por supuesto, que no. Entonces, ahí estamos con el tema y, bueno, pues ahí estamos día a día, ponemos cada día 4 fotografías, 3 por la mañana, una después de comer para que la sobremesa sea... Y bueno, y ahí estamos hasta que la gente nos... Jesús, culturalmente se han visto fotografías francamente curiosas, incluso de antepasados retratados en el Palacio de Huaraz, en el parque, en el jardín. Sí, hay unas fotografías preciosas en el Palacio de Huaraz. La gente que vivía ahí, ¿no? Está con aquellos vestuarios de entonces, está también el cura sentado con él. Exacto. Esas fotografías para mí son, vamos, son un tesoro. Hablando de curas, hoy o cuando habéis publicado la del entierro del obispo Hurtado. Hoy, efectivamente. Que alguien ha puesto un comentario también muy curioso. No lo he leído. Bueno, pues te enterarás porque alguien ha dicho a los alumnos de los colegios nos llevaron para besarle el anillo. Ese es un recuerdo que, claro, lógicamente cuando murió. En su último adiós. Sí, el 15 de enero, tal día como hoy, fue el sepelio, el entierro, ¿no? Entonces, hace 59 años hoy. Ajá. Lógicamente, cuando se morían los obispos entonces, los embalsamaban y estaban 3 días embalsamados. ¿Y entonces, los exponían dónde? En Palacio. En Palacio. En Palacio. Yo recuerdo ¿En el Salón de Obispos o qué? Pues no recuerdo dónde era, pero estaba ya en el féretro, nos llevaron a todos los alumnos del colegio. ¿O era en el patio? Yo lo recuerdo muy agradablemente porque yo no era muy buen estudiante y estuvimos 3 días de fiesta, 3 días sin curso, sin ir al colegio. Entonces, la perspectiva de las edades, ¿no? Entonces subíamos a besarle el anillo, muchas veces para verlo allí, claro, era para nosotros, para los chicos, ver allá. Hablamos del año 66. Entonces estaba ya el obispo embalsamado. Y le besábamos el anillo, todos los alumnos que pasamos por ahí, que queríamos ir, bueno, y esa fue la anécdota del obispo, que la verdad es que todas estas historias... Un entierro magnífico, O sea, hay una foto que yo recomiendo que si no la han visto, que la vean. Hay bastantes fotos del entierro, he puesto únicamente 3 pero el entierro yo recuerdo que estaba de monaguillo en la catedral en aquel entonces. Un hecho histórico. Sí, y entonces lo enterraron en la catedral, pero luego se lo llevaron a su tierra que era. Este señor estuvo en Tarazona, date cuenta, casi 20 años. Y además hizo mucho. 20 años. El seminario diocesano se hizo en el año 58, lo hizo él. Pasos de la procesión de Semana Santa, bueno, sí, claro, lógicamente. Dejó mucha labor. La cofradía se fundó cuando estuvo el obispo y precisamente los carrapuchetes que hay aquí, los conos de carrapuchetes, son así precisamente por él. Porque si no eran terceroles. Porque todos. Efectivamente, en Aragón se lleva el tercerol. Entonces fue de alguna forma así, como en Andalucía, porque este obispo era andaluz. Alguna cofradía como la Virgen del Río ya está adoptando el tercerol, que es el gorro que se lleva en Tarazona en la Semana Santa. Pero las cofradías fueron el año 53, 54, 55, estaba él de obispo. Es que 20 años de obispo.
Eso cunde mucho. Claro, y dejó una labor de verdad, verdaderamente. Pues, el seminario. El seminario Tarazona, diocesano en aquella época, que yo, pues no sé, hablo siempre, se comentó en aquella época, porque el seminario diocesano entonces estaba donde está la Sagrada Familia ahora, el edificio viejo, se hizo que se inauguró. El nuevo, por eso llamaban el seminario nuevo. El seminario nuevo. Ahora lo entiendo. Se hizo en el año 50 el seminario nuevo y se comentó en aquella época, no sé si será mentira, todo está, que costó 5 millones de pesetas. Que era un obispo. Una gran obra. Era un obispo que pedía mucho, pero dice, bueno, se pedía mucho, pero todo está aquí, ¿no? De hecho, Jesús, y vamos a tener que terminar porque no tenemos tiempo para más, pero continuaremos con esta conversación. Fíjate lo que son las cosas, que ahora se invierte la situación porque la SAFA se marcha al seminario. Sí, efectivamente. Ahora la SAFA se marcha al seminario. Lo que son las cosas, no sabemos. Sí, con mucho dolor para, claro, los alumnos que hemos estado. Yo estuve en la SAFA 8 años y tenemos un bonito recuerdo de la SAFA y ahora de alguna forma nos ha cogido de sorpresa. Nos ha sobrecogido. Pues, sí, nos ha cogido será un para poco bien por las instalaciones. Claro. Jesús, la foto más antigua, para terminar, que podamos datar, una foto que sea muy antigua. Bueno, pues mira, el otro día publiqué una fotografía de 1885, que fue una riada que hubo en Tarazona, y está el puente de ahí precisamente, ahora lo que se llamó ahora el puente del Coño, había una pasarela para ir por la Virgen del Río, y hay una fotografía de 1885 que está sacada de una publicación que hizo el Centro de Estudios Turiasonenses, un líbrico que hay de fotografías antiguas, que también yo me baso en eso, siempre que se cojo fotografía ahí, digo la fuente, y esa es la fotografía que 1885. Es que... Sí, tiene, y como repito también, las fotografías de los negativos de cristal, pues son todas también de principios del siglo XX. Exactamente. Pues no tenemos tiempo para más hoy, pero es un tema que nos va llevando a una y otra cosa. Sí. Hablaremos de las fiestas y de los saraos a través de las fotos antiguas en otra ocasión. Jesús, muchísimas gracias. A ti, Lola, cuando quieras. La Asociación de Mujeres Progresistas de Tarazona organizó ayer un taller de autoconocimiento. Un taller impartido por Lourdes Orellana, psicóloga de la cooperativa de Zaragoza Desmontando a la Pili, cuyos objetivos eran aprender a parar y respirar con relación a la gestión del estrés y la relajación, desarrollar habilidades básicas para aceptarse, valorarse y cuidarse, así como adquirir el sentimiento del derecho al cuidado y reflexionar sobre afectos vivencia de los mismos. A lo largo del taller se han trabajado ejercicios básicos de respiración y relajación, ejercicios para conocerse y aceptarse, y se han tocado temas como la autoestima y el género, a la vez que se han enseñado pautas para aprender a querernos más día a día. También se ha hablado de las relaciones de buen trato y de maltrato para saber cómo identificarlas y distinguirlas con las herramientas necesarias para establecerlas. En la sección de deportes hoy una nota breve que tiene como protagonista la Sociedad Deportiva Tarazona, y es que la Sociedad Deportiva Tarazona y el Real Madrid dan por finalizada la cesión del jugador Iker Gil, así como la Sociedad Deportiva Tarazona y el Real Madrid también dan por finalizada la cesión del jugador Mario Camero. A ambos les deseamos suerte en su futuro profesional.
Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y ya será mañana a esta misma hora. Será aquí en Antena Aragón, Tarazona Noticias. Disfruten de un día muy soleado.